Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la materia de graficación, donde estamos analizando eh, el uso de Graphic 2D para dibujar formas gráficas en nuestro contexto gráfico. Ya en los videos anteriores hemos estado trabajando con diferentes clases nuevas que nos permiten crear formas geométricas y manejarlas como objetos. Pero nosotros aquí vamos a aprender en este nuevo video que podemos crear nuestras propias clases que modelen objetos gráficos. Bien, entonces vamos a definir formas y que las vamos a usar como modelos en algún otro proyecto. Entonces vamos a crear, en este caso vamos a usar como ejemplo esta cruz, ¿sí? Que la vamos a definir una cruz. Vamos a colocarla en un área rectangular que tiene un ancho y un alto y que la vamos a identificar con esta esquina. Como las otras formas gráficas que tenemos, el rectángulo, el elipse, el arco, que manejan siempre la esquina superior izquierda. Entonces esta va a ser la idea. Observen ustedes que este objeto pues está formado por un conjunto de líneas, ¿sí? Estas líneas se unen en diferentes vértices. Aquí tenemos dos vértices, acá tenemos 4, 4 y 2. Tendríamos 12 vértices de este objeto. Entonces, para nosotros dibujar esta cruz, pues vamos a utilizar esos vértices para dibujar líneas. Ok, entonces lo primero que debemos identificar pues son esos vértices, y observen que el ancho, ¿sí?, de nuestra cruz está dividida en tres segmentos de la misma longitud. Entonces vamos a utilizar esta variable auxiliar d, que me va a determinar esta posición. Entonces, si nosotros analizamos de esta forma, tendríamos que esta cruz tiene los 12 puntos. Observen ustedes que el punto 0 sería este primero, y que si consideramos a x, sería x más d, la posición en la que está. Por eso aquí lo tenemos, x más d. Y de forma vertical pues está al mismo nivel del punto, entonces su coordenada sería y. Estas serían las coordenadas del primer punto. Las coordenadas del segundo punto serían acá. Si este es xy, entonces este es d, este es 2d. Entonces el punto 1 está x más 2d, y al mismo nivel. Si nos bajamos al siguiente, aquí ya está a la misma distancia del eje vertical, entonces sigue siendo x más 2d, pero y ahora ya no está al mismo nivel, está abajo, ¿cuánto? Una distancia d, entonces este punto sería y más d. Y si analizamos así los demás puntos, pues aquí tenemos todas sus coordenadas. Bien, fíjense que esta forma nosotros la podríamos crear con un General Path. Nos colocamos aquí, le damos Move To, luego Line To varias veces. Ok, ese sería como que la base. Nosotros podríamos pensar entonces que podemos usar estas clases que ya existen. Bien, analicemos la siguiente diapositiva. Observen ustedes, esta es la estructura jerárquica de las clases. Fíjense que General Path, ¿sí?, es una clase que está marcada como Final. ¿Esto qué significa? Que a esta clase no la puedo tomar como base para crear otras clases. Entonces analicemos que esta deriva de Path 2D Float. Esto significa que hay una clase abstracta que define de forma general todos los path 2D, y que tiene dos subclases, la flotante y la doble. General Path deriva de la subclase flotante, y esta clase de aquí es la que tiene implementados los métodos, ¿sí? Los que ocupa General Path, el Move To, Line To, etc., ¿sí?, y otros más. A nosotros nos interesan solamente estos dos por el momento. Ustedes observen que en la jerarquía de clases, pues Path 2D deriva directamente de Object, pero
implementa shape. Entonces todo lo que sea subclase de path 2D es a final de cuentas un shape. Bien, como nosotros no podemos usar GeneralPath como clase base para generar nuestras formas, lo que podemos hacer es derivar de path 2D float. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ya platicamos que estas son las clases importantes, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una clase que le vamos a llamar la clase cruz y que va a derivar de path2d float. Entonces ya tiene los métodos, simplemente los usaríamos. Nosotros pudiéramos tomar a cruz y que implemente directamente shape, pero aquí tendríamos el problema de que shape no solamente tiene, de hecho shape no tiene estos métodos, tendríamos que utilizar GeneralPath, y aparte shape tiene y sugiere o obliga a implementar otros métodos que ya los tiene path2d, entonces ya no los usaríamos. Entonces por eso, en lugar de implementar directamente shape, derivamos de esta clase path2d float. Bien, entonces vamos a crear nuestra clase y la vamos a aplicar de esta forma. Observen, aquí tengo a la clase, le vamos a llamar cruz, y que va a heredar de path2d float. Este es importante, ¿sí? Y ya entonces tiene todos los métodos de esta clase. Como nuestra cruz va a estar delimitada por x, y y el ancho, pues hay que definir esos parámetros, los parámetros de la forma, y los guardo como si fueran unos atributos y se los presento en el constructor. Aquí está. Y vamos a utilizar un método para ir definiendo nuestra forma. Ese método está aquí abajo, ¿sí? Aquí está abajo. Entonces, recuerden que tenemos como referencia la variable d, que es ancho dividido entre 3, para saber cuánto nos vamos a mover. Y nuestro primer punto, el punto 0, está en x más d, y. Entonces vamos a guardar esos puntos en vectores, ¿sí? Bien, aquí observen que este es x0 y y0, que sería este punto. No estamos colocando aquí la variable x ni la variable y. Esas las vamos a usar más adelante, pero aquí es lo que le aumenta. Entonces observen ustedes que estos serían los puntos. Sí, sería el primero, ya habíamos visto, sería d0. Después nos movemos 2d y nos quedamos en y. El tercero estaba a la misma distancia 2d, pero ya nos bajamos de posiciones. Y así, aquí están los 12 puntos que definen a la cruz. Entonces ahora pues vamos a proceder a dibujar la cruz. Lo primero que tenemos que hacer es movernos a este punto. Entonces aquí llamo al método moveTo como si fuera un GeneralPath, y entonces le digo vamos a colocarnos en x más xd en la posición 0, se hace aquí, y y más yd en la posición 0, o sea, hace este. Entonces aquí tenemos x más d, que sería esto, y este 0. Ok, ya estamos colocados. Y a partir de ahí empiezo a dibujar todas las líneas, pues las vamos a dibujar a partir de la posición 1 del vector, a partir de aquí. Vamos a dibujar una línea del P0 a P1, luego de P1 a P2 y así subsecuentemente. Entonces hago un ciclo hasta el tamaño del arreglo y simplemente llamo al método line2, igual x y y como base más lo que nos diga xd en la posición y. En este caso sería 2 veces d. Aquí sería x más 2d. Y luego aquí sería y, como es 0, simplemente sería y más 0. Y esto lo vamos a hacer pues tantas veces como puntos tengamos. Nos vamos a quedar en el punto 11. Pues aquí ya estamos colocados en el último punto de nuestra cruz. Y lo último que tenemos que hacer es terminar el path con closePath. Y ya con este método nosotros ya hemos construido una clase que es una forma geométrica que va a ser una cruz, ¿sí?
y lo podemos usar para crear cruces en nuestro contexto gráfico, ¿sí? Aquí ya comentamos, estos son los métodos para dibujar la forma gráfica. Y entonces vamos a hacer esto, vamos a crear un panel donde vamos a dibujar 1, 2 y más 6, 8 cruces, este con fill, este con draw y este también con fill. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, pues nos cambiamos a nuestro entorno de programación. Aquí está. Y ahora cruz la vamos a crear pero como un modelo. Entonces nos vamos a nuestro, ya tenemos abierto desde el inicio de los videos, habíamos abierto el proyecto modelo vista controlador, y entonces aquí nos vamos a los paquetes orígenes y tengo aquí el paquete modelo. Aquí en el paquete modelos vamos a crear, ya tengo algunos modelos. Vamos a crear uno nuevo, una clase de Java, y a esta clase le vamos a llamar la clase cruz, ¿sí? Ahí está la clase cruz. Esta clase cruz va a ser una forma gráfica, entonces vamos a heredar de path2d float, que es el que usa GeneralPath. Entonces ya aquí está y ya en automático nos importó. Si no, bueno, pues le damos aquí el import, ¿sí? Ya tengo esto. Ahora voy a definir nuestros atributos que van a definir a la forma. X, la esquina. ¿Sí? Ancho, ¿sí? Ahí está. Me marca error porque les estoy diciendo que son constantes y no les he asignado, pero eso lo vamos a hacer aquí en el constructor. Le vamos a pasar X, Y y el ancho, ¿verdad? Ahí están. Entonces le vamos a decir que X es nuestro parámetro X, que Y es nuestro parámetro Y y que el ancho igual es nuestro parámetro ancho. Y ya con eso tengo construido, ya tengo inicializado mi objeto. Y ahora vamos a llamar al método construir forma. Aquí, construir forma. Entonces, como no existe este método, pues lo vamos a crear nosotros con la ayuda de NetBeans. Aquí le picamos el foco y nos dice que podemos crear, y ya lo crea aquí, ¿sí? Ese sería el método construir forma. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a establecer todos los puntos que voy a dibujar. Aquí debemos tener cuidado solamente en no equivocarnos en la creación de los vectores. Sabemos que D va a ser siempre ancho entre 3, ¿sí? Y ahora vamos a crear nuestro vector XD y nuestro otro vector YD. Esos son los que vamos a ocupar, pero vamos a darle los valores de una vez aquí, ¿sí? Bien, entonces aquí con cuidado vamos a ir rellenando. Sería D, 2 por D, 2 por D, 3 por D, 3 por D, 2 por D, 2 por D, después D, D y no, así está bien, 0, 0 y el último es D. A ver, nada más hay que verificar. D, 2D, D, D, 0, 0, D. Sí, parece que está bien. Okay. Esos son los valores de X y ahora van los valores de Y. 0, 0, D, D, 2 por D,
2 por D, 3 por D, 3 por D, 2 por D, 2 por D, D y 0. Verificamos nada más. Ajá. Ahí aparentemente, aquí no, al final es D. ¿Sí? D y D. Esos serían ya los valores. Entonces pues ahora ya vamos a construir la forma. Vamos a llamar al método moveTo y vamos a ponernos en X más XD en la posición 0, XD en la posición 0 y Y más YD en la posición 0. Ahí ya nos colocamos en el punto inicial y entonces vamos a dibujar una serie de líneas desde 1 hasta xd.len, que es la misma que yd, tiene el mismo número de elementos, ¿sí? y más. Y entonces vamos a llamar al método line2 x más xd de y más y de y. ¿Sí? No hay que equivocarnos. Eso lo va a hacer tantas veces como puntos haya en el vector y entonces simplemente terminamos con close path, como si estuviéramos ocupando el general path, ¿verdad? Si yo le doy format, pues aquí me da los espacios adecuados y aquí ya tengo. Esta propiamente es la creación de la forma con todos estos puntos. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro modelo en MVC. Le doy que limpie y construya, ¿sí? Para que genere el archivo YAR que vamos a ocupar. Ya que lo tenemos aquí, simplemente ya tenemos nuestro proyecto uso Graphic 2D. Nada más vamos a verificar que en librerías esté cargada la librería MVC y no, observen que no está cargada. Entonces lo que vamos a hacer es cargarla. Nos colocamos sobre librerías y le digo que adicione una librería y la voy a buscar en la lista de librerías donde previamente ya la había colocado. Aquí está MVC y entonces ya la estoy cargando. Entonces ya podemos ocupar las clases que están definidas en el paquete modelo vista controlador. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a crear una nueva clase que va a ser nuestro panel, que le vamos a llamar panel formas. Así le vamos a llamar a esta clase, y es un panel, entonces hereda de gpanel, ¿sí? Aquí está, y lo primero que vamos a hacer es su constructor. Aquí le vamos a decir cyan, es el fondo, y ahora pues lo que sigue es crear el método paintComponent. Importamos y le ponemos la marca override, que está bien escrito, y ya sabemos que son 3 líneas las que vamos a ocupar. Entonces, bueno, pues vamos a adelantarnos aquí y en el import le decimos java.awt.renderingHints.asterisco, que todos los elementos estáticos de esta clase las usemos. ¿Ok?
Ahí está. Entonces lo primero que hacemos es llamar al método paintComponent con la brocha. Creamos nuestra brocha Graphic 2D. ¿Sí? Ahí está. Y le decimos a G2 que pinte bonito. Aquí está. Aquí es todo con mayúscula porque es una constante. Y aquí sería value anti-alias on. Y vamos a ver aquí que nos está mandando. Es que acá nos falta poner static. Sí, si no, pues no le estamos indicando que importe todo lo estático. Esto es importante. Y ya observen cómo acá lo está tomando como si fuera una constante de la clase. ¿Ok? Ahí está, ya le indicamos que dibuje bonito y ahora vamos a cambiar el stroke para que dibuje grueso el contorno. Le vamos a poner de 2. Ok, y entonces a esta clase la tenemos que importar. Aquí está. Perfecto, ya tenemos preparado todo. Pues ahora vamos a crear nuestro objeto de nuestra clase, la clase cruz. Entonces vamos a llamarla a esta cruz grande, new cruz. Acuérdense que está definido por x, y el ancho. Ahí está definida la clase cruz. Entonces esta clase cruz, pues como es la primera vez que la usamos, pero nosotros ya le indicamos que vamos a usar el paquete MVC, entonces pues ya nos aparece aquí el import. Si no nos aparece es que tenemos que checar que esté bien en librerías configurado. Ok, entonces aquí ya tenemos la cruz. Entonces lo vamos a dibujar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a trasladar el origen. ¿Sí? Ahí está. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner el color rojo y entonces aquí vamos a dibujar con fill nuestra cruz. Ahí está. Vamos a cambiar a negro y vamos a dibujar set con draw. Ahí ya tengo la cruz creada en panel formas. Ok, ya aquí estamos usando nuestra clase que modela una cruz. Ok, este es panel formas, entonces para que nosotros podamos ver el resultado en nuestra clase ventana graphic 2D, que es donde tenemos el panel con pestañas y ahí vamos a poner nuestro panel formas. Entonces le vamos a decir al panel centro que adicione una nueva etiqueta y aquí le vamos a poner a esta etiqueta cruces, panel formas. Ahí está, ya nosotros lo hemos cargado. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué pasa. Pues aquí está nuestra primera cruz. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra cruz. Acá. Vamos a ocupar esa misma cruz y simplemente la vamos a trasladar.
Vamos a trasladarnos 350 puntos a la derecha. Voy a cambiar el color. Ahí está. Y ahora simplemente voy a trazar el contorno de la cruz grande. ¿Sí? Ok, ya está. Pues ahora vamos a ver cómo se ve esto. Aquí está la cruz que tenemos. Muy bien, pues con esto ya hemos visto cómo crear formas gráficas. Vamos a crear una nueva cruz chica. 0,0 y le vamos a poner 100 de ancho, es una cruz más pequeña. Vamos a trasladarnos a otro lugar. Nos vamos a mover a la izquierda, por eso es menos. Vamos a la izquierda y hacia abajo. Aquí está. Pues ya habíamos colocado a la derecha el origen, ahora nos regresamos y bajamos 350 puntos, y entonces ahí voy a hacer un ciclo para dibujar 6 cruces. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta operación 6 veces. Vamos a trasladarnos 110 puntos en X y 0 en Y, y después aquí vamos a cambiar el color. O sea, como ven, podemos indistintamente usar los métodos que tiene Graphics con Graphics 2D. Le ponemos fill para que se pinte de color verde la cruz, luego le cambiamos y le damos drag. Okay. Entonces ese sería nuestra definición aquí para dibujar otras cruces más pequeñas de un ancho de 100. Observemos entonces el resultado. Pues aquí están, miren, las 6 cruces. Muy bien, entonces ya aprendimos cómo podemos crear clases que definan nuestras propias formas. En este caso, derivando de la clase Path 2D flotante y ocupando los métodos que también utiliza GeneralPath. Muy bien, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Y entonces, hasta aquí terminamos en este video con lo que queríamos desarrollar, que es crear nuestras propias clases para formas gráficas. Muy bien, les agradezco mucho su atención y estamos pendientes para el último video de este primer proyecto, el uso de Graphics 2D. ¿Sí? Que estén todos ustedes muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego.